En la vida hay momentos en que perdemos el rumbo y olvidamos el plan que Dios tiene para nosotros. Bienvenidos a este espacio donde juntos estaremos descubriendo el plan de Dios. Escuchas Descubriendo el plan de Dios. La autoestima es un tema crucial en la vida de todos. La autoestima puede verse influida por su identidad en la fe, las expectativas de la sociedad y las propias dudas personales. Hoy escucharemos una conversación con todos los miembros de esta mesa y una invitada especial, la doctora Diana Charris. Compañeros Gladys Molina, Juan Sebastián Barriento y este es su amigo y servidor Ángel Hurtado. Bienvenidos, compañeros. Muchas gracias, Ángel. Bienvenidos a cada uno de nuestros oyentes que nos acompañan con un tema muy interesante en este día, ¿cierto? Descubriendo la autoestima en paz contigo mismo. Muchas gracias, Ángel. Muchas gracias, Gladys. Doctora, ¿cómo se encuentra? Hola chicos, muy Hola, bien, hola. gracias a Dios. Una vez más contento de estar en este lugar, agradecida con Dios por sus bendiciones. Muy bien, vamos a hablar de un tema muy interesante, ¿cierto? La autoestima. Autoestima, cuando hablamos, nos referimos a el cómo yo me percibo. Pero quiero que la doctora nos amplíe un poquito más acerca del concepto. ¿Qué es la autoestima? Bueno, Juanse, yo te lo diría de esta forma. La autoestima significa saber exactamente quién eres y cuánto te quieres. Yo defino la autoestima de esa manera. Si tú sabes que vales bastante, que eres una buena persona, si tú entiendes que eres alguien importante para Dios y para los que te rodean, vas a comprender qué es la autoestima, pues que es el autoconcepto que tengas de ti mismo de forma positiva. O sea, que es la valoración que tiene la persona de sí misma, influida por sus percepciones, cómo me veo, cómo me siento, cómo puedo actuar ante la sociedad. Así es, Ángel. Muy bien, hasta ahí todo bien bonito, todo muy bien el concepto, pero ¿qué hablar cuando nos referimos un poco a las experiencias personales? O al cómo me mira la otra persona, o a qué me dijo la otra persona. Y ahí hablaríamos de una autoestima un poco baja, ¿cierto que sí? Enfocándonos un poquito en los tipos de autoestima. Está la autoestima alta y autoestima baja. ¿Qué características tienen las dos? Bueno, te lo voy a colocar de esta manera para que vayamos desglosando el tema un poco más. Cuando estamos niños, tenemos esos momentos en el que nuestras mamás nos dicen: bravo, felicitaciones, lo hiciste súper bien. O nos dicen: tú no sirves para nada. No lo hiciste bien, no lo lograste, no pudiste. Esos dos momentos van marcando nuestra vida a medida que vamos creciendo. En esos dos que estamos observando ahí podemos observar un momento de autoestima estable, alta, y un momento de autoestima estable, baja. Pero a medida que vamos creciendo, estas dos se van a dividir en dos más. Es decir, la autoestima alta estable se va a dividir en ese momento en el que yo me voy a creer que todo lo puedo, que soy más que las demás personas, que nadie me puede decir un no porque yo tengo derecho a todo. A lo que nosotros llamamos que esta persona puede tener una autoestima súper alta, pero psicológicamente es todo lo contrario. Psicológicamente en realidad es una persona débil que necesita sobresalirse como sea para ser aceptado. Y tenemos esa otra división que es cuando empezamos a sentir que nada nos sale bien a pesar de que en algún momento fuimos muy exitosos y comienza a tener un bajón. Entonces ahí se llama una autoestima inestable. Estas situaciones se van desarrollando a medida que vamos creciendo. Tenemos el otro lado,
que es ese niño que la mamá le decía, ¿por qué se lo dieron a él si te lo merecías tú? Él no es más que tú eres más que él, esa persona no sabe, esa persona es fea, esa persona no puede, tú sí puedes. Ahí estamos formando en ese niño una característica de un niño narcisista. Es un niño que si no tiene la aprobación o el éxito adecuado, por más que lo estamos acostumbrando a ser un niño de éxito, en algún momento comienza a bajar. Y entonces ahí comienza a tener una baja autoestima llamada autoestima inestable. Baja autoestima inestable. Porque estamos trabajando un sentido en el niño que está desorientado. ¿Qué es lo ideal en estos momentos, Juanse? Que manejemos una autoestima estable. No alta estima que sobrepase los sentimientos y emociones de otras personas, ni baja autoestima que te afecte a ti como persona. Y lo ideal en el ser humano es manejar una estima estable, que tú puedas ver tus limitaciones y hasta dónde llegar, pero también puedas ver tus triunfos y hasta dónde puedes alcanzarlos, sin afectar a otras personas. Un poco de historia de lo que menciona la doctora, y ella habla del episodio del narcisismo, el narcisista. Y Narciso es una figura de la mitología griega quien era tan hermoso, tan bello, tan lindo, tan atractivo, que se enamoró de su propia imagen reflejada en un estanque de agua y allí murió ahogado, contemplándose a sí mismo. Entonces, cuando tenemos ese síndrome del narcisismo, es que no hay nadie como yo soy linda, yo soy hermoso, yo soy atractivo, y me pavoneo. Así es, así es. En una ocasión viví una experiencia muy personal con una compañera, por decirlo así, y esta persona se sentía que todo lo podía, que no había nadie más que ella. Y yo particularmente, Diana Charri, soy de las personas que si me propongo algo me gusta hacerlo bien, pero si siento que no voy a poder, yo misma me detengo. Pero esta muchachita se sentía que estaba siendo amenazada. En cierta ocasión, en una reunión, alguien le comentó que ella tenía autoestima muy elevada, que tenía autoestima muy alta. Algo que otra persona, especialista en temas también de psicología, dijo, es todo lo contrario. Lo que tú muestras es un sentido de debilidad y necesitas ser aceptado por la sociedad para sentir que vales la pena. En ese momento me quedé callada y comprendí que muchas veces los seres humanos pasamos por esos momentos en los que creemos que todo el mundo nos tiene que creer, que somos una monedita de oro y tenemos que caerle bien a todo el mundo y que todo el mundo nos tiene que decir sí. Y resulta que no es así, porque es que exactamente es un ser humano, no somos dioses. Somos seres humanos con defectos, virtudes, cualidades, que estamos en el proceso de educarnos para ir al cielo, pero estamos en un proceso de ser mejores personas. Sin embargo, yo tengo que aprender a aceptarme a mí misma como soy. Tengo que aprender a aceptarme por quién soy, qué tengo y qué puedo ofrecer. Muy interesante lo que nos dice, doctora, y es que en nuestra sociedad muchas veces nos podemos sentir como abrumados porque queremos de pronto aparentar que somos los mejores en todo, ¿cierto? Y que de pronto la presión familiar o en el trabajo nos hace sentir como insuficiente. Doctora, desde mi experiencia personal, a veces me pregunto si realmente soy lo suficientemente buena. Intento cumplir con todo en la iglesia, ser buena estudiante, buena amiga, pero siempre siento que no es suficiente, como si nunca llegara a ser la persona que debería ser. Desde su punto de vista psicológico, ¿qué podría de pronto decirme con respecto a esto? Bueno, Gladys, yo te cambiaría la pregunta o te respondo con una pregunta. ¿Tú haces lo que haces para agradar a las personas o haces lo que haces porque te sientes cómoda
porque muchas veces hacemos las cosas para agradar a otros y obviamente no nos vamos a sentir nunca satisfechos, vamos a sentir siempre que nos hace falta más. Si tú actúas para mantener a todas las personas contentos, déjame decirte que siempre va a suceder algo que te va a decir no está bien hecho. Pero si tú lo estás haciendo para conservarte tú tranquila, para servirle a Dios, porque te gusta, porque te deja esa satisfacción de haberlo logrado, vas por buen camino. Doctora, esto me hace recordar mi adolescencia en la iglesia. Recuerdo que en mí pasaba lo siguiente, hablando de la autoconfianza, en mí pasaba lo siguiente. Yo sentía que si delante de mí estaba la gente que sabía de música, y voy a mencionar algunos nombres, Lucy de Piamonte, Elma Newbold de Acosta, iba a cantar en la iglesia central, yo decía, pues estas mujeres saben mucho de música y si yo me voy a equivocar. Pero un día una de ellas me dijo, necesito que estés en mi grupo, lo haces muy bien. Y a partir de ese momento comencé a descubrir que sí podía hacerlo. Y ya no cantaba ante 100 personas, pude cantar en un congreso juvenil de hace muchos años. Y yo estoy seguro que le podemos estar hablando a alguien que le falta esa confianza de sí mismo, obviamente en la ayuda espiritual de Dios. La iglesia para mí se convirtió en la universidad donde he podido descubrir nuestros talentos. Y nada más lindo y nada más hermoso que esta universidad de formación de vida. Así que es un llamado a los amigos, amigas, oyentes, a que confíen en sí mismos por las capacidades que tienen. Descubran qué es lo que ustedes saben hacer. Tenemos una autovalía, tenemos conocimientos, tenemos habilidades, tenemos aptitudes con P y también actitudes con C. Así es. Así es, Ángel, doctora, y que somos personas únicas. Decía Albert Einstein, dice, todo el mundo es un genio, pero si juzga a un pez por su habilidad de trepar árboles, pasará la vida pensando que es un estúpido. Y vemos que cada quien es una persona única. Tenemos cualidades, tenemos debilidades y que de nosotros depende cómo ponemos en práctica todo eso. Y Ángel estaba hablando de la autoestima en la adolescencia y es en esa etapa en la que vivimos cambios, en la que crecemos, nos desarrollamos un poco. ¿Qué decir de la autoestima en esa etapa? Bueno, en esa etapa los niños están empezando a definir quiénes son. Y ahí juega mucho un papel de la familia, sobre todo papá y mamá. Juega mucho ese papel de que le digan que puede alcanzar las cosas, que puede verse bien, que puede mejorar su apariencia. Sobre todo cuando tenemos acné en la cara, los niños empiezan a sufrir pues que da pena mostrarse. Y es cuando papá y mamá deben de buscar una solución para ese tipo de acné y ayudar a que el niño salga adelante. Yo tengo una experiencia muy personal. Yo estudié mi primaria en el colegio San Gabriel de aquí de la ciudad de Barranquilla y desde pequeña, desde que empecé a hablar, yo presenté un problema de fonoaudiología y muchas personas decían de que tenía frenillo. Me llevaban al médico y no encontraban absolutamente nada. Con los años encontraron de que era un problema de lengua pesada dispersa, es decir, ella le cuesta levantarse como cualquier lengüita porque tiene más peso de lo que debe de tener el músculo para soportar el movimiento. Eso recuerdo yo que estaba como entre 3º, 5º grado, fue más o menos esos procesos de vida. Y yo recuerdo que una profesora me dijo, se llama Betty Sierra y ojalá estuviera escuchando este programa. Y ella me dice, se me acerca y me dice, tienes una capacidad intelectual tan grande que no permitas que nada la opaque. Tienes una capacidad de comprender y entender que no permita que nada te haga expresarla. Me dijo eso justo como 2 o 3 horas de una exposición que me tocaba tener acerca de la sandía.
Mi papá era muy creativo y él me había hecho una maqueta muy grandota con un dibujo que se movía y toda la cuestión. Y yo me sentía un poco nerviosa porque siempre estaba el compañerito que se empezaba a reír de cómo hablaba Diana Charris. Y yo tenía como que ese miedo, y cuando ella me dijo esto, yo dije, yo puedo y lo voy a hacer bien. Me extendí tanto en la clase que me llevé toda la clase. Cuando finalizamos, esa profesora que estaba allí me dice, lo hiciste genial. Buscaste estrategias que te permitieran que otros te entendieran y que el tema se llevara a cabo. En ese momento de mi vida comprendí que los obstáculos nos los ponemos nosotros mismos. Así es, son mentales. Son mentales. El obstáculo me lo pongo yo. Es que yo no puedo, es que yo soy fea, es que yo soy bruta, es que yo no entendí. El obstáculo nos los ponemos nosotros mismos. Hoy en día, Diana Charris ha hablado a más de 500 personas en un auditorio. Diana Charris ha atendido cantidades de pacientes, ha atendido a madres comunitarias y ha trabajado capacitaciones mínimas, 5 capacitaciones por mes. Pero eso lo hace cuando tú permites que Dios esté controlando tu vida. Eso que era una debilidad para mí lo convertí en una fortaleza. Así y es lo que es, muchas veces nos hace falta, Ángel. Era relacionado con lo que tú decías ahorita. Hay que tener un autoesfuerzo. Dentro de los pilares de la autoestima existe el autoconcepto. ¿Qué pienso de mí? ¿Quién soy? Existe la autoimagen. Cómo pienso y creo que me ven otros, pero realmente quién soy. Y a mí me tiene que importar más quién creo que soy, no quién creo yo que me ven o cómo creo yo que me ven los demás. Está el autorrefuerzo. Eso que tú tienes que consideras una debilidad en tu vida, conviértelo en una fortaleza, conviértelo en una viga que te va a sostener no solamente un momento, sino durante toda tu vida. Y por último tenemos la autoeficacia. Es saber y comprender que tiene las habilidades que tienen otras personas. Lo que decía Juanse ahorita. Si yo pongo un pez a trepar un árbol, obviamente no va a poder. Pero si yo pongo el pez a nadar, se va a ir muy lejos. Es que comprendas exactamente cuáles son las habilidades que te van a llevar lejos. No las habilidades de la persona que está a tu lado. Porque esa persona es esa persona y tú eres tú. Yo tengo que fijarme por quién soy. Aclaro además de que obviamente ciertos comentarios te van a hacer daño. Por más profesional que seamos en diferentes temas, te van a tocar. No quiere decir que no te afecte. Que no seas inmune. Sí, exacto. El problema no es que te toquen o no te toquen. El problema es que te toquen, pero tú sepas sobrevivir a esa situación. Que la tomes como algo positivo y salgas y luches adelante sin tener en cuenta ese comentario negativo que te hicieron. Diana, eso me hace recordar otro episodio más en mi vida. Por obvias razones no voy a mencionar el nombre de la persona. Voy a mencionar el incidente, y esto va para con todos nuestros oyentes. A veces nosotros lanzamos expresiones y no sabemos cuánto daño estas expresiones pueden hacer en la persona. Por situaciones económicas de extrema pobreza en mi vida, mis padres apurados me educaron hasta donde pudieron, y entonces el resto me correspondía hacerlo a mí. No podía, y sin embargo pues no había terminado el bachillerato, y entonces salió un programa. Tenía que validar el bachillerato, tenía que hacerlo en el Colegio Adventista del Atlántico. Cuando yo me voy a inscribir, la persona que está atendiendo el programa viene, me mira a la cara y me dice, ¿y usted sí puede? Yo me quedé mirándola y le respondí, claro, por eso estoy aquí. Cuando hice las pruebas ICFES para aprobarlas en esa época, saqué el puntaje que no esperaba y pude ingresar a la universidad. Hoy por hoy puedo decir que no dejes, apreciado amigo oyente, que personas inescrupulosas aplasten tus sueños diciéndote cosas vanas. Sigue adelante, no importa lo que yo soy hoy. Miro hacia atrás y me he dado cuenta que conmigo ha venido Cristo Jesús acompañándome en este proceso de mi autoestima, porque podía mencionar muchas cosas de mi experiencia personal. Muy
Interesante lo que nos dice hermano Ángel. Y dice el libro de Isaías, capítulo 43, versículo 4. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. Qué hermoso saber, queridos oyentes, que somos importantes, somos honorables y valiosos para nuestro Dios. Doctora, una pregunta. ¿Cuáles son esos síntomas de alerta que podemos notar en una persona que luego tiene una autoestima baja? Bueno, la primera, y es una de las más complicadas en detectar, es la falta de confianza en sí mismo. Tú puedes verte sonriente, puedes verte seguro, pero en el fondo quizás sí tienes un grado de inseguridad, de autoconfianza contigo mismo, y no lo notas en el momento. No lo notas. ¿Cómo comprendes cuando estás pasando por ese proceso de autoconfianza en sí mismo? Cuando sientes que inconscientemente tus palabras te dicen ella lo hace mejor, o ella que se cree, o ahí estás en una lucha de debatir quién es mejor, si esa persona o tú. Y eso no tienes por qué hacerlo. Tú sencillamente tienes que desarrollarte tú como persona, no estar pendiente de cómo se desarrollan las demás personas. El otro es el miedo al rechazo, que era lo que decíamos ahorita. Estamos en una constante lucha de ser aceptados por otras personas y no debe de ser así. Tú debes de vivir tu vida y aceptarte tú misma. Algo que sí es muy notorio es la timidez. Cuando la persona es demasiado tímida hasta el punto en que no es capaz de mantener conversaciones con otras personas. Esa sí es más notable, esa sí es más obvia, y también hay que tener mucho cuidado y ayudar a esta persona a que se abra un poquito más con otras personas que estén a su alrededor. Hábitos de compararse con otras personas, lo que decía ahorita, la sensación de incapacidad, es que yo no puedo. El perfeccionismo, cuando queremos que todo salga excelente, y si no sale excelente, entonces coge el borrador, elimino todo porque definitivamente no salió excelente como yo quería. O cuando tenemos un novio y definitivamente no cumple todos los 10 ítems que yo tengo, entonces vamos a terminar porque no cumple los 10 ítems que yo tengo. O voy a un trabajo y entonces el primer día que ya me dijeron así no es, ya renuncié porque definitivamente no era así. No, eso no está bien. Tú debes de ir en una lucha constante de avanzar y avanzar. En medio de ese proceso es que tú vas aprendiendo. Cuando una persona es perfeccionista y retrocede, hay un bajo autoestima. Pero cuando está en el proceso de ser perfeccionista, pero avanza, es una persona que es sinónimo de que está en la lucha de aceptar y comprender que puede ser mejor persona cada día más. Y la otra es la dificultad de reconocer sus propios errores. Yo he visto cantidades de personas que ofenden ahí en el momentico y uno se queda como que, ¿qué pasó? Y después llegan como si nada, hola, ¿cómo estás? Y uno como que, hola, ¿cómo te ha ido? Pues que no captan que en ese momento están haciendo daño a las personas que están a su alrededor. Esos son sinónimos o síntomas de una baja autoestima. Y por último, y no menos importante, esas personas que constantemente están en un sentido de lucha contra la sociedad. Es que nadie me quiere, es que nadie me mira, es que nadie me acepta, es que nadie me comprende. Debes de avanzar. Si sientes que tienes algo malo en ti, analízalo, escríbelo, evalúalo, mira qué está funcionando mal y avanza. En una ocasión yo le decía a una chica, bueno, tú me hablas de que tantas personas no gustan de ti, pero es que ya es mucho. Cuando son varias personas que no gustan de ti, algo hay mal en ti. Evalúate qué está sucediendo para que puedas avanzar. Pero no te victimices creyendo que es que todos los que están alrededor te quieren hacer daño, porque muchas veces tenemos cosas que incomodan a las otras personas y no lo notamos. Pero es bueno analizarnos y mirar qué situación se ha repetido, y esa que se ha repetido es la que yo tengo que mejorar. Bueno, a nuestros oyentes les preguntamos, ¿en cuál de los autos te quieres montar? ¿En el de la autoestima, en la autoimagen, autocompasión, autoconcepto?
porque creo que hasta donde hemos avanzado en el tema de hoy ha sido de mucho provecho, porque de verdad que hay muchas formas de poder decir en el nombre de Dios, sí lo podemos, vamos adelante. Recuerda que hay un texto bíblico encontrado en Jeremías 29:11, porque yo sé los planes que tengo para ti. ¿Sabías tú que Dios tiene planes para tu vida? Y uno de los planes es mejorar la imagen que se ha desdibujado de Dios en nosotros. Por eso se habla de autoimagen. ¿Cómo está tu autoestima en esta ocasión? Y es allí cuando comprendemos, Ángel, de que somos una generación causa de pecado. Y por ser una generación causa de pecado, siempre estamos en un constante cambio y lucha de mejorar nuestro carácter para poder ir al cielo. Así es, Ángel, así es, doctora, la importancia de confiar en uno mismo sin importar la opinión de los demás. Y ya para ir concluyendo, aquí tenemos varias estrategias para mejorar nuestra autoestima. La primera, reconocimiento de pensamientos negativos. Identificar y cuestionar las autocríticas, es decir, identificar en mí mismo qué está fallando o si hay algo que no cuadra bien y arreglarlo. Segundo, valoración de las propias fortalezas, hacer un inventario de habilidades, logros, todas las cualidades positivas que yo tengo y trabajar en ello. Eso es una buena motivación. Tercero, establecimiento de objetivos realistas. Cuando yo me conozco y sé cuáles son mis cualidades, establezco metas de acuerdo a esas cualidades que yo tengo. La cuarta, autocuidado. La importancia de la práctica de hábitos saludables que mejoren mi bienestar físico y emocional. La quinta, rodearse de influencias positivas. La importancia de las amistades en este proceso. Nos ayudan a tener un poco más de apoyo, a valorarnos más. Bueno, me agrada mucho, Juanse, de verdad que estés en ese momento y etapa de tu vida en la que investigas para no solamente ayudarte a ti como persona, sino también para ayudar a otros, sobre todo en estos momentos los oyentes que nos escuchan. Ha sido de verdad un placer para mí estar en este lugar. Una vez más agradezco por este excelente tema que han elegido y porque sé que será de gran ayuda para todas las personas que nos están escuchando. Bueno, muchas gracias a los panelistas, Gladys, Juanse, doctora y su amigo y servidor. Amigos oyentes, la autoestima es una parte esencial de nuestro bienestar. Como hijos de Dios podemos vivir confiados en que nuestro valor no depende de las opiniones o logros, sino del amor incondicional de nuestro Creador. Enfrentar nuestras dudas y trabajar en una autoestima sana es posible cuando ponemos nuestra identidad en las manos de Dios. Hemos llegado al final de este programa, no sin antes seguir agradeciendo a nuestro Dios y a cada uno de nuestros oyentes que nos sintonizan. Muchísimas gracias y bendiciones. Desanimado en tu caminar espiritual, descubriendo el plan de Dios, el espacio que te ayuda a encontrar respuestas para tu plan de vida.